Buenas noches, mi nombre es Jennifer Catherine Ramírez. Hoy vengo a presentarles el desarrollo del protocolo de investigación, videograbación, preguntas de investigación de estudios empíricos. Formular una pregunta de investigación desde el enfoque cualitativo implica comprender que el objeto de estudio no es una realidad cerrada, sino una construcción viva, situada y cargada de sentido. Gallego en el 2010 sostiene que la pregunta es el eje para permitir abrir caminos de comprensión y transformación del fenómeno observado. Desde esta mirada, Arguedas en el 2009 resalta que el ángulo del investigador define el tipo de conocimiento que busca construir. En esta presentación se analizan 5 preguntas de estudios con la intención de identificar la estructura de las preguntas, la manera como los autores establecen relaciones entre las categorías de investigación, de acuerdo con el enfoque metodológico que desarrollan en las investigaciones. Dentro de la tabla de elementos claves de mi investigación está la pregunta que es: ¿de qué manera una estrategia de tutoría contribuye al manejo de conductas disruptivas en estudiantes con trastorno del espectro autista en el contexto escolar? La categoría principal es estrategia de manejo de conductas disruptivas, y las secundarias es primero el tipos y características de conductas disruptivas en estudiantes con trastorno de espectro autista, la segunda relación docente-estudiante desde el enfoque tutorial, y la tercera ambientes estructurados y espacios de calma. En el análisis de las investigaciones tenemos la primera, que con la pregunta: ¿cómo puede implementarse un programa docente que permita la regulación de conductas disruptivas en niños con trastorno del espectro autista en el nivel de educación infantil? Y esta pregunta recoge la categoría principal y no desarrolla todos los actores, no están visibles en la pregunta, aunque la pregunta es amplia. Se puede contestar no solo con un sí, con un no, y es verificado, pues se puede tratar de una manera extensa. La otra pregunta es: ¿de qué manera una estrategia basada en el juego puede modificar las conductas relacionadas con patrones emocionales en niños con trastorno del espectro autista? También pues incluye la categoría principal, y de pronto sí es importante que tenga pues coherencia con el título, porque pues no especifica en el título el trastorno del espectro autista. También es amplia, se puede contestar de una manera extensa y pues teniendo en cuenta el tipo de investigación-acción. La otra es cómo fortalecer la convivencia escolar en instituciones educativas mediante una estrategia pedagógica con estudiantes con trastorno del espectro autista. También pues se ven evidenciadas allí la categoría principal y la categoría secundaria. De pronto pues no incluye la parte de los docentes, pero pues es una pregunta amplia. Sí se deben afinar como algunos detalles. La otra es cómo diseñar e implementar una intervención educativa eficaz para el manejo de conductas disruptivas en un alumno con trastorno del espectro autista dentro del aula ordinaria. Allí pues no se evidencian todas las categorías, y pues sí creo que hay que afinar un poco más la pregunta.
Es una pregunta pues que también se puede contestar de manera amplia y pues sí le faltan algunos elementos. Y por último, ¿qué estrategias pedagógicas pueden implementarse en el aula regular para mejorar la atención y el manejo de crisis de estudiantes con trastorno del espectro autista? Y también pues se ven evidenciadas la categoría principal y pues si de pronto falta especificar más el lugar de acción. En el enfoque cualitativo, las preguntas de investigación no solo orientan el proceso, sino también dinamizan la función de los sentidos que emergen en la interacción con el campo. Hernández y otros afirman que una buena pregunta permite establecer puentes entre el problema planteado, las categorías conceptuales y los métodos de recolección de información. En este estudio, las preguntas construidas permiten comprender las manifestaciones de las conductas disruptivas, el rol del tutor y los efectos de una estrategia centrada en un vínculo afectivo. Esta construcción, además de ser rigurosa y contextualizada, posibilita una relevancia académica, pero también con un valor práctico para las instituciones educativas. Muchas gracias.